A ver, ¿qué pasa cuando una de las personas más poderosas del mundo financiero admita que una agenda corporativa global se les fue de las manos? Pues eso es exactamente lo que acaba de pasar. Un tema que por años generó un debate intensísimo, de repente, tiene una confesión que lo puede cambiar todo. Vamos a desmenuzar esta historia. Y aquí la tienen, la frase que encendió todo. Hace muy poco, en una entrevista, Larry Fink, el director de BlackRock, o sea, la administradora de fondos más grande del planeta, admitió esto. Ojo, no es una interpretación, es una cita textual. Este es, podríamos decir, el momento preciso en que la narrativa oficial que la empresa sostuvo por años empezó a hacer agua. Pero, ¿de verdad fue solo que el péndulo fue demasiado lejos? Miren esta comparación porque es clave. En 2017, el mismo Larry Fink decía sin ningún reparo que su trabajo era forzar comportamientos. 7 años después, nos dice que nunca fue su intención. El cambio es brutal. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué demonios pasó en esos 7 años para que la misma persona pasara de forzar a decir, ups, nos pasamos? Para entenderlo, tenemos que seguir la pista del dinero. Hay que ver el motor detrás de todo esto, el inmenso poder financiero que estaba en juego. Porque, seamos claros, no estamos hablando de activismo de pancartas, sino de algo a una escala, a una escala monumental. Este número es el centro de todo, 14.5 billones de dólares. Así, con B. Es la cantidad de activos que maneja BlackRock. Para que nos hagamos una idea, es más que todo el Producto Interno Bruto de un país como China. Entonces, claro, cuando una sola compañía controla más dinero que la segunda economía más grande del mundo, sus sugerencias a otras empresas, pues no son muy opcionales, que digamos, son más bien determinantes. Y la herramienta que usaban para ejercer esa presión tenía un nombre de 3 letras, ESG. Las siglas, para quienes no las conocen, significan ambiental, social y de gobernanza. En papel, la verdad suena bastante bien, evaluar a las empresas por su impacto en el planeta y en la sociedad. El tema es que en la práctica se convirtió en una especie de puntaje de reputación. Si una empresa no cumplía con ciertas políticas de clima, de diversidad, de inclusión, su puntaje bajaba. Y con el puntaje bajaba también su acceso a ese mar de dinero. El mecanismo era increíblemente simple, pero súper efectivo. Primero, como BlackRock es accionista mayoritario de miles de empresas, usaba su poder de voto en las juntas directivas. Segundo, en esas juntas exigía que se implementaran estas políticas ESG. Y tercero, y acá viene lo fuerte, si una empresa se negaba, la amenaza era directa. O cambian las políticas o votamos en contra de sus directivos y, peor aún, retiramos la inversión. Un método que muchos críticos no tardaron en llamar una especie de extorsión financiera de cuello blanco. Pero aquí viene un punto crucial. BlackRock no estaba jugando solo. Era, digamos, la cara más visible de un ecosistema mucho más grande y, según las fuentes, bastante bien coordinado. Vamos a ver quiénes más estaban en esta jugada. Este sistema se sostenía, básicamente, sobre 3 patas. Por el lado de las finanzas, junto a BlackRock, estaban otros gigantes como Vanguard y State Street. Desde el lado de las ONGs, tenías a la red Open Society de George Soros, que ha invertido miles de millones en organizaciones que promueven ciertas agendas. Y como el gran centro de coordinación y, sobre todo, de legitimidad intelectual, estaba el Foro Económico Mundial de Davos. El análisis que estamos revisando propone que operaban como una pinza perfecta. Los gigantes financieros presionaban a las empresas desde arriba, con la amenaza del capital. Al mismo tiempo, las ONGs, financiadas por fundaciones como Open Society, metían presión desde abajo, empujando sus agendas en la sociedad, en la cultura, en los medios. Y en el medio de todo, foros globales como el de Davos daban el marco intelectual para que todo pareciera legítimo y alineado con metas globales como la famosa Agenda 2030. Pero claro, todo sistema que se basa en el dinero tiene un punto débil, cuando el dinero se empieza a ir. Y eso, damas y caballeros, fue justo lo que pasó. La presión se volvió tan, pero tan intensa que generó una reacción igual de fuerte, tanto en lo político como en lo financiero. Toda esta historia se puede resumir en una línea de tiempo bastante clara. Entre 2012 y 2018 fue la etapa de siembra, cuando Fink empezó a meter estos conceptos en sus cartas anuales a los inversores.
Después, de 2018 a 2022, vino la imposición, la fase dura, donde las sugerencias se volvieron exigencias. Y finalmente, a partir de 2022, empezó el colapso, impulsado por una resistencia que simplemente ya no pudieron ignorar. La rebelión empezó a nivel estatal y empezó a doler en el bolsillo. Florida, por ejemplo, retiró $2.000 millones de los fondos de BlackRock, Luisiana, casi 800 millones, Missouri, 500 millones y la lista sigue y sigue. En total, 19 fiscales generales le advirtieron a Fink que su agenda ESG estaba, de hecho, violando su deber principal, que es generar el mayor retorno posible para sus inversores, no andar cambiando el mundo. El golpe fue real y fue contable. Y la prueba final, la prueba definitiva de esta retirada estratégica, está aquí. En su carta a los inversores de 2023, las palabras que fueron su bandera durante una década, ESG, sostenibilidad, DE, simplemente desaparecieron, se esfumaron. Es el equivalente corporativo a borrar todas las fotos de una relación que salieron mal. El negocio sencillamente había dejado de ser rentable. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué debería importarnos toda esta historia a quienes no estamos en Wall Street? Bueno, porque sus efectos llegaron a todas partes, desde lo que pagamos en las facturas de servicios hasta la cultura que consumimos. Miren los efectos directos que se argumentan. En el bolsillo, cuando se empujaron ciertas políticas climáticas, el costo de la energía subió. En la cultura, este análisis sugiere que muchos mensajes en publicidades y empresas que nos parecían algo forzados no surgieron de la nada, sino que eran parte de esta estrategia de influencia. Y en países como Paraguay se sostiene que esta misma dinámica se ve, por ejemplo, en ONGs con financiamiento externo y en presiones sobre las regulaciones, lo que alimenta debates locales muy intensos sobre sus verdaderas intenciones. Entonces, llegamos al final de este análisis. ¿Estábamos frente a una conspiración secreta, de esas de película, o ante algo mucho más simple y a la vez quizá más cínico? Y aquí está el meollo del asunto. Según este punto de vista, no fue una conspiración, fue un modelo de negocio. Larry Fink no tuvo una revelación moral, tuvo una revelación contable. Cuando los estados empezaron a quitarle miles de millones de dólares y lo demandaron por prácticas monopólicas, se dio cuenta de que el activismo tenía un costo demasiado alto. La decisión de dar marcha atrás fue puramente económica, no ideológica. Y con esto cerramos. La confesión de Fink es, sin duda, el final de un capítulo, pero para nada el final de la historia. Las estructuras de poder que hicieron todo esto posible siguen ahí, intactas. Por eso, la pregunta que queda picando es, si la agenda ESG fue un disfraz que ya no funciona, ¿cuál será el próximo?